Reda hablará de lo mismo que hacemos en próstata, de que cuando hacemos biopsia tenemos la reso allí, tenemos la eco y con eso pinchamos mejor. ¿Es eso de lo que vamos a tratar Es, hoy? es muy parecido, es muy parecido. Lo único es ajustarlo un poco a la subespecialidad de músculo esquelético, pero realmente es aplicar la misma técnica al músculo esquelético. Hablaré al principio muy brevemente de la técnica, un poco de cómo lo hacemos y luego pues presentaré una serie de casos, e intentar compartir pues unos consejos, unas recomendaciones que realmente no es que tengamos mucha experiencia, tenemos el ecógrafo Fusión desde un poco más de un año y a lo largo de este año pues hemos hecho en total unos 18 casos. Y a la sesión pues le daré un enfoque, creo que la utilidad que le podemos dar a la fusión en músculo esquelético bueno, son dos, el intervencionismo sobre todo, como en otras áreas, y otra utilidad que le veo que puede ser interesante, sobre todo para la gente que empieza la ecografía de músculo, es aprender la anatomía. Lo digo tal cual porque yo, por ejemplo, de residente, muchas veces, según qué artículos, por ejemplo, un tobillo lo veía muchísimo más en la resonancia que por ecografía incluso. Y tener las dos imágenes y poder ver en todo momento, pues, la imagen de resonancia, ir buscando lo que sé ver por resonancia, buscarlo por ecografía, pues creo que puede ser un nuevo enfoque didáctico en este campo. Y básicamente hablaré de esto. Parece muy interesante. Marta, tú como radióloga experta, ¿qué preguntas crees que la audiencia podía preguntar de este tema? ¿Qué te No, parece, bueno, Marta? sobre todo esto del, ¿no? del intervencionismo, ¿no? Cuando si tú ves, ¿no? en la res una lesión, ¿no? Después de hacer fusión, irla a buscar, que a veces tampoco no es tan fácil irla a buscar, depende de la profundidad en la ecografía, ¿no? Sí, exacto. O sea, muchas veces am, esto es un poco lo que explico al principio, es que es una herramienta más. Hay que verlo como a mí, por ejemplo, sobre todo cuando empiezas a hacer estos procedimientos, te da como un plus de confianza saber dónde tengo exactamente mi aguja, cómo me localizo, incluso en las masas muy grandes, como los lipomas muy grandes que a veces nos piden biopsia. A veces en lesiones tan grandes no sabes dónde exactamente, en qué compartimiento te localizas y tener la imagen de resonancia o de TAC al lado, pues es bastante, a mí me ayuda mucho personalmente. Y luego pues plantear también algunas biopsias óseas. Presentaré 4 casos de biopsias óseas que igual sin esta herramienta, igual no te lo plantearías hacer con esta técnica, pero se puede hacer, enseñar estos casos que se pueden hacer. En Reda lo que puede pasar es que quizás la fusión la hacían los compañeros de abdomen, ahora Sí. también hacéis los de músculo, los Ujú. demás dirán, pues yo también, los radiólogos de mama que están oyendo dirán, pues yo también lo quiero hacer, ¿no? Y los Exacto, de exacto. cabeza y cuello también. ¿Tú crees que sí, que todos los Pues, radiólogos, todas las áreas lo podíamos utilizar? y yo Reda. sinceramente invito a cualquier radiólogo a probarlo, por lo menos a probarlo y sobre todo un consejo, utilizarlo incluso en el caso en el que no lo necesitas. Un lipoma muy fácil de biopsiar, o incluso un artro, cuando te vas a guiar para hacer una artrografía, si tienes la suerte de que tu ecógrafo se conecta al PACS, que son la mayoría, cargas las imágenes de resonancia, de TAC que tengas en el PACS y enseguida, una vez que estés un poco más entrenado, en 5 minutos, uno puede hacer la fusión sin problema. Por eso invito a cualquiera a probarlo y yo creo que sobre todo en el tema de músculo esquelético, por ejemplo, creo que tendrá más futuro en cuanto a como las secuencias 3D cada vez las hacemos mejor, cada vez son más rápidas, pues cada vez tendremos más tendencia a estas secuencias en la resonancia, pues será más fácil hacer mejores fusiones con ecografía. Enreda, has dicho las artros. Ujú. Cuando los compañeros de nuestro servicio hacen las artros, a veces
guían primero por eco o a veces por TAC. En este caso casi nunca habría que hacerlo por TAC, directamente pincharías por eco el contraste y después harías la reso, ¿no? ¿Es lo que hacéis en tu servicio? No lo hacemos, pero se podría hacer, pero al fin y al cabo, o sea, la fusión te permite guiar mejor dónde tienes que colocar tu aguja, Ujú. pero luego no lo compruebas, o sea, lo compruebas Claro, por ecografía, pero no tienes tanta seguridad como en el TAC, por ejemplo, para después. claro, Y yo lo veo más como utilidad a la hora de comprobar que mi aguja esté exactamente donde yo quiera. perfecto, Es perfecto, sobre todo esto. perfecto. Pero sustituir el Arthro-TAC, creo que quizás si se inyectaba contraste a la hora bueno, en el líquido, quizás, pero no lo ves. El líquido, una vez que lo inyectes, si se te extravasa mucho, te darías cuenta por ecografía, pero si no, no. Después, en los últimos días hemos tenido en las sesiones, las experiencias de grandes radiólogos que han hablado, por ejemplo, de ablación tumoral, ablación por ecografía, ¿no? Sí. Entonces, también podríamos, en caso de que hagamos ablación, microondas, también podríamos hacer radiofrecuencia guiado Pues por ecofusión, Pues ¿Reda? mira, Salva, lo intentamos en un caso que lo presentaré, que al final no lo conseguimos y explicaré un poco el porqué. Creo que en este caso fue porque era una lesión vertebral, un nódulo único, y la paciente en los estudios de PET se hacían decúbito supino y a la hora de hacer la ablación, por supuesto, hay que colocarla en decúbito prono y la anatomía cambiaba, era un nódulo muy pequeño y la anatomía cambia y entonces no pudimos hacer fusión. Pero presentaré bueno, tuve la suerte de rotar con el profesor Gamji en Estrasburgo y ahí he visto una ablación de un osteoma osteoide óseo y de un desmoide que hacían con ecografía fusión y cada vez, bueno, como esta técnica al final se desarrolló sobre todo en el hígado para las radiofrecuencias y las ablaciones por microondas en hígado de lesiones que sí veías muy bien por TAC o por resonancia, pero que no las ves tan bien por ecografía y por eso, y en próstata un poco igual. Y yo creo que en el futuro, ¿por qué no en músculo esquelético, en los tumores de partes blandas o incluso en algunos tumores óseos también? Claro. Nuestras compañeras de radiología osteomuscular también realizan muchas tratamiento del dolor, infiltraciones lumbares, ¿no? En el Ujú. caso, también lo podrías, además verías muy bien la aguja colocada cerca de la articulación interapofisaria. ¿Lo habéis aplicado en tu servicio? La verdad que sí, revisando un poco lo que se había publicado en este campo, hay un par de artículos muy buenos, uno en Italia, me parece un equipo en Italia que hace esta técnica y incluso biopsias de vertebrales mediante esta técnica, pero bueno, a día de hoy no lo hemos probado todavía, en mi servicio no lo hemos probado. O sea que puede crecer muchísimo más de las indicaciones de lo que tenemos Yo creo ahora. que sí. Las zonas posteriores, creo que todavía se puede mejorar un poco cuando digo las zonas, todas las lesiones que se hacen por abordaje posterior con el paciente en decúbito prono, cambia bastante la anatomía con respecto a cuando se adquiere el estudio inicial en decúbito supino. Y esto a veces, pues, al cambiar la posición del paciente tanto, nos cambia la anatomía, nos cambia la anatomía. Quizás una solución a esto sería hacer la adquisición durante el estudio de columna, por ejemplo, pues con el paciente en decúbito, con decúbito prono. Pero, pero bueno, para las facetas quizás no hay, sobre todo si no hay mucho movimiento de respiración, se puede hacer. Revisando toda la literatura, hay dos equipos que lo están haciendo. Hay como una idea que se repite mucho en nuestras sesiones, Reda, que es que quizás podríamos utilizar mucho más la eco de lo que utilizamos, sobre todo, por ejemplo, tecnología que tenemos cada vez más, como la elasto por eco, o por Sí, ejemplo, sí. hacer contraste. Tú también, como experto en esta área, ¿crees que podríamos sacarle más provecho y hacer mejor técnicamente los estudios de ecos que hacemos? Reda, ¿tú qué piensas? Yo creo que
con la ecografía con contraste, estas técnicas, la elasto, la fusión, pues la tendencia es cada vez se pide más tanto ecografía diagnóstica como intervencionista en este campo. Y nosotros lo notamos, cada vez nos piden procedimientos que quizás nos atrevemos más a hacerlos por eco gracias a estas nuevas técnicas. Y bueno, yo creo que a mí personalmente es la técnica que más confianza me da porque veo mi aguja en todo momento. O sea, puedo ver el avance en todo momento. Lo del TAC, bueno, es verdad que la gente que tiene escopia de TAC, que no es nuestro caso, igual me dirá, pues por escopia de TAC tienes la misma confianza, lo ves igual y tal, pero bueno, la ecografía es más barata, no te irradias. Estás más cómodo, no tienes que llevar el plomo y bueno, si se pueden hacer, si uno se puede atrever a hacer más procedimientos por eco, perdón, que por TAC, pues todo el beneficio para el paciente, que lo irradias menos y es un procedimiento que se hace mucho más rápido, sin duda. Reda, una pregunta práctica. En nuestro servicio, y yo creo que la mayoría, tenemos un problema enorme con las peticiones, que son miles, que recibimos, por ejemplo, de lesiones de partes blandas, pequeños lipomas, que dices, ¿para qué le estoy haciendo yo esta ecografía a este paciente que no le aporto nada? Pero recibimos cientos y cientos. ¿Cómo lo hacéis en Mallorca? O allí no existe eso, no se empecé peticiones de yupias, como decimos nosotros. Bueno, ¿cómo lo hacéis? sin duda la ecografía de bulto a día de hoy en mi hospital es la que más hacemos sin diferencia, con diferencia, porque, bueno, primero la ecografía articular, ahora mismo casi todos los traumatólogos, los reumatólogos de mi hospital tienen su ecógrafo, la hacen casi ecografía de hombro que nos deriven desde mi hospital es muy raro, casi no hacemos ninguna, nos vienen sobre todo de centros de salud y la que más hacemos con diferencia es la del bulto y por supuesto lo que más encontramos es el lipoma. Cuando no tenemos dudas, pues la ecografía, con la ecografía suele ser suficiente, pero bueno, cuando ya cumple criterios de atipia, muchas veces lo que hacemos es completar el estudio con resonancia y a presentarlo en el comité de tumores si se decide hacer algo más y ahí se decide pues si el paciente va a ir directamente a cirugía y con una biopsia excisional o algunas veces nos piden una biopsia de estos casos. Y ahí la fusión es una herramienta muy buena porque los lipomas es justamente una de estas lesiones que delimitas perfectamente en la resonancia o incluso en el TAC, pero por ecografía, bueno, sobre todo uno que empieza es un poco más difícil. Pero no hacéis una selección previa de las peticiones y anuláis peticiones. En principio, No. todo lo que llega lo hacéis. Vale, Sí, vale. sí. Está bien saberlo. Bueno, no sé si la señora moderadora querrá ya plantear, comenzar. Falta un minuto, creo. Sí. 8:14. Bueno, al menos en mi ordenador. Sí. Nos esperamos un minuto, Salva. Venga, tú decides. Hay una pregunta que siempre nos hacemos también, ya lo sabes, es el tema de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que en tu área te puede ayudar como radiólogo osteomuscular algoritmos, yo qué sé, durante la adquisición o para hacerte sugerencias? No sé, ¿cómo lo ves tú de cara al futuro este tema? Yo creo que, bueno, por supuesto la inteligencia artificial ya es presente, o sea, lo vamos a vivir y cada vez más se implementará en todas las subespecialidades. Con el doctor Muntaner estamos trabajando con un grupo en la facultad estamos intentando crear una especie de programa que nos permitiría marcar en un TAC o una resonancia la zona de ablación de una lesión para poder hacer la planificación antes. La verdad es que a la hora de hacer ablaciones, muchas veces pues uno no sabes cuántas sondas necesitas colocar, dónde exactamente las necesitas colocar para abarcar toda la área. Yo creo que, bueno, lo estamos intentando y es un campo que, por supuesto, nos podrá ayudar mucho, Perfecto. Bueno, Marta. empiezo, ¿no? Sí, vale. sí. Vale. Buenos días. Hoy en la sesión de formación continuada de radiología del Hospital Josep Trueta tenemos con nosotros al doctor Reda Britel,
radiólogo especialista en músculo esquelético del Hospital Son Espases de Mallorca, que nos hablará de ecografía fusión en músculo esquelético. Cuando quieras, Reda. Bien. Pues comparto la pantalla. ¿Vale? ¿Se ve bien el PowerPoint? Sí, Sí, perfecto, perfecto. Vale, pues buenos días a todos. Mi nombre es Reda Britel, soy adjunto de radiología de Son Espases. Y bueno, primero ante todo, de nuevo agradecer al doctor Pedraza y a mi jefe de servicio, el doctor Palmer, por darme la oportunidad de compartir con vosotros este tema. En los próximos 30 minutos os hablaré de la experiencia que tenemos en mi hospital con la ecografía fusión, que es una herramienta que probablemente muchos de vosotros ya conocéis, y en este caso me centraré un poco en su uso y su utilidad en el músculo esquelético. Una de las pruebas de imagen que utilizamos cada vez más en el aparato osteomuscular es la ecografía, y esto probablemente se debe por el gran aumento del intervencionismo en el músculo esquelético. Cada vez tenemos más indicaciones, tanto diagnósticas como intervencionistas, terapéuticas de la ecografía, y bueno, con las nuevas herramientas como pueden ser la ecografía fusión, la ecografía con contraste, pues podemos utilizar cada vez más esta guía como técnica para el intervencionismo en las biopsias, las punciones, incluso para procedimientos terapéuticos como pueden ser las infiltraciones o las ablaciones. La combinación de dos técnicas de imagen se conoce como técnica híbrida, imagen de fusión o imagen multimodal. Cuando fusionamos imágenes de ecografía, realmente lo podemos hacer con imágenes de resonancia, imágenes de TAC o incluso con imágenes de medicina nuclear, como pueden ser el PET-TAC o el SPECT. La ecografía fusión se ha desarrollado principalmente en el hígado, sobre todo, esto se desarrolló sobre todo para las ablaciones percutáneas de tumores hepáticos que se veían muy bien en otras técnicas, como la resonancia o el TAC, pero que no se veían tanto por ecografía. Ablaciones por radiofrecuencia, microondas. Esta técnica también se desarrolló mucho en la próstata, con las mismas indicaciones, hacer biopsias dirigidas de lesiones que veíamos en resonancia, o incluso pues ablaciones de tumores en la próstata. Y aparte de estos dos campos, por lo general se tiene menos experiencia en otras áreas y bueno, no hay tantas publicaciones en el resto. Creo que la tendencia para esta técnica en músculo esquelético es que cada vez lo haremos más, quizás gracias a la mejoría de estas secuencias 3D que cada vez son más rápidas, tienen una mejor resolución. Nosotros, por ejemplo, en mi hospital, los protocolos para los tumores, casi siempre a estos pacientes les añadimos una secuencia 3D y la verdad son secuencias que dan mucha información y luego pues las podemos utilizar para fusionar las imágenes con ecografía. Brevemente, ¿qué necesitamos para hacer una fusión? Primero, tener las imágenes en formato DICOM. Este es el ecógrafo que utilizamos en mi hospital. Desde hace un poco más de un año tenemos 2 ecógrafos con esta herramienta de fusión. Necesitamos este transmisor que esté orientado hacia la zona de estudio y un pequeño sensor que va acoplado a la sonda. Este transmisor genera unas ondas magnéticas, por lo tanto, pues una de las contraindicaciones es que el paciente no pueda llevar marcapaso. Lo primero, ante todo, cargamos las imágenes en el ecógrafo, lo podemos hacer directamente desde el PAC, o si, por ejemplo, el paciente trae un estudio desde fuera, pues mediante un USB, un CD, seleccionamos las imágenes, las cargamos y nada más que darle a la tecla de fusión. El paso siguiente sería conectar el sensor a la sonda. Tenemos un pequeño adaptador para conectarlo bien y estos sensores están compatibles con todas las sondas y por supuesto las de alta frecuencia que utilizamos en músculo esquelético
y bueno, se puede cambiar en cualquier momento de sonda y bueno, no hace falta volver a repetir todo el registro. El transmisor tiene que estar lo más cerca posible a la zona que vamos a estudiar o la zona del procedimiento. Y bueno, para esto es mejor dedicarle tiempo a cómo coloco al paciente, dónde coloco el ecógrafo, porque una vez que empecemos, este sensor, este transmisor ya no lo podremos mover casi nada. En la teoría se puede estar hasta 50 centímetros de la zona de estudio, pero bueno, en cuanto nos pasemos de unos 20 centímetros, por lo general la calidad disminuye bastante y la sincronización no es tan buena. Para mí este paso es el más importante de todos, que es el de buscar referencias anatómicas. Esto, lo ideal es buscar una referencia ósea que veamos bien en la resonancia o en el TAC y buscarla por ecografía. Si no la tenemos, podemos buscar una referencia vasculonerviosa y si no, pues de partes blandas o incluso de la lesión que vamos a biopsiar o a tratar, si no ha cambiado, por supuesto, de morfología o de tamaño con respecto al estudio. El paso siguiente sería pues fijar la imagen. Tenemos estas 3 teclas en el ecógrafo, que son los ejes de coordenadas. Podemos mover el estudio en los diferentes planos y en este punto lo que buscamos es marcar un punto que nos interesa en la resonancia y buscarlo por ecografía. Esta tecla de aquí pues equivaldría a la rueda del ratón y nos permite deslizar el estudio en los diferentes planos. En teoría con un punto ya bastaría para hacer una correcta fusión y una correcta sincronización, pero bueno, yo siempre recomiendo por lo menos dos o 3 y ya veis que una vez que esté todo listo, enseguida pues tenemos una muy buena sincronización que podemos ver en todos los planos, incluso podemos estudiar, bueno, en este tobillo, por ejemplo, el compartimento posterior y la verdad es que la fusión en los diferentes planos se suele sincronizar bastante bien. Otra herramienta que tenemos con esta técnica, sobre todo de cara a procedimientos intervencionistas, es lo de marcar puntos. Podemos marcar hasta 3 puntos, me parece. Y bueno, es muy sencillo, se marca el punto en el estudio de resonancia y cada vez que pasamos el barrido en la ecografía, pues veríamos este punto que hemos marcado. Muy bien, pues hasta ahora hemos repasado los aspectos técnicos de la ecografía fusión y para los que no lo habéis probado, igual os parece todo un poco complicado, un poco largo, pero realmente en cuanto se practica un par de veces se puede configurar todo bastante rápido. Ahora nos centraremos en las diferentes aplicaciones de esta técnica en la área de músculo esquelético. La principal de todas, sin duda, ser una técnica como guía para el intervencionismo y otra utilidad que le veo y que os quería compartir, lo pongo entre comillas, es aprender la anatomía ecográfica. Creo que la fusión de la ecografía con imágenes de resonancia pues puede representar una nueva frontera, un nuevo enfoque didáctico para enseñar ecografía musculoesquelético, sobre todo para la gente que empieza. Yo durante la residencia muchas veces, según qué articulación, pues por ejemplo un tobillo lo veía muchísimo más por resonancia que por ecografía y yo creo que puede ser muy útil entrenarlo de esta forma, ir buscando pues según qué estructura, que la sé ver por resonancia, la voy a buscar por ecografía y entrenar un poco de esta forma esta área. Lo mismo aquí vemos en la cadera o en el muslo proximal. Tenemos la ventaja de que podamos pues orientar nuestra sonda en todos los planos y ver el estudio en ecografía en todos los planos oblicuos que queramos. También aplicable en pequeñas articulaciones, aquí por ejemplo para estudiar el compartimento extensor, aquí para ver pequeñas articulaciones. La verdad es que yo creo que puede ser un nuevo enfoque didáctico para
para la enseñanza de la ecografía musculoesquelético, sobre todo para la gente, para los residentes o para la gente que empieza. Muy bien, pues como decía antes, la principal utilidad que le veo a la ecografía función en músculo esquelético va a ser la siguiente, como guía para todos los procedimientos que hacemos en el día a día, para biopsias, punciones e incluso, como veremos, quizás para ablaciones tumorales percutáneas. Cuando realizamos un procedimiento, por ejemplo, las biopsias de tumores de partes blandas, que es lo que más realizamos en mi hospital, lo que queremos saber son dos cosas. Queremos ver la lesión, verla lo mejor posible, y el paso siguiente, queremos comprobar que nuestra aguja esté dentro de la lesión. Si tenemos suerte, el paciente es delgado, la lesión es superficial, es de gran tamaño, solo afecta a un compartimiento, es de fácil abordaje, la vemos muy bien por eco y en estos casos la biopsia suele ser muy sencilla y no hay problema. Pero bueno, en algunos casos, os presento este caso de la doctora Pastor, incluso en lesiones de gran tamaño, a veces es muy difícil delimitarla por ecografía, no sabemos muy bien dónde empieza, dónde acaba, no vemos tan bien las zonas de realce o las zonas más heterogéneas y yo creo que tener la imagen del volumen justo al lado, por ejemplo, el TAC o la resonancia al lado, pues a mí personalmente muchas veces me da como un plus de confianza saber exactamente dónde se localiza mi aguja, dónde me localizo dentro de la lesión, que no voy a tocar un compartimiento que no me interesa, etcétera, etcétera. Estos son lo que hemos hecho a lo largo de este año en Sonespaces. Hemos realizado 18 casos. Como veis, la gran mayoría son biopsias de tumores de partes blandas. Hemos realizado 4 biopsias óseas, una biopsia muscular, un estudio para micro, una artrocentesis y bueno, hicimos un intento de una ablación, os lo comentaré, pero al final no pudimos hacerlo y tuvimos que hacerlo por TAC. La gran mayoría de los estudios los hemos fusionado con resonancia y bueno, os presentaré unos cuantos casos que me parecen didácticos en este campo. Este es el primer caso, es una chica de 28 años que nos pedían una resonancia de cadera porque llevaba más de un año con una molestia en la región glútea. Nos contaban que bueno, había ido varias veces a su centro de salud, le habían hecho varias ecografías que siempre le decían que eran normales y bueno, en la resonancia pues vemos una gran masa en la intramuscular, en la región glútea derecha, heterogénea, con señal grasa, conceptos muy gruesos, un realce muy heterogéneo, bueno, muy sospechosa de una tumoración lipomatosa atípica. Y bueno, decidimos hacer la biopsia con fusión. Aquí vemos la sincronización entre la imagen de resonancia con la ecografía para dirigir un poco nuestra biopsia a la zona de más realce. Si os fijáis en la ecografía, la verdad es que no se distingue esta zona. Bueno, por lo menos a mí me cuesta mucho distinguir estas zonas más heterogéneas sobre todo en estas lesiones de estirpe lipomatosa típicas, pues dirigir un poco mejor nuestra biopsia en este campo yo creo que puede ser de gran utilidad. Bueno, ahí se confirmó el diagnóstico anatomopatológico. Otro caso es una mujer de 72 años con una tumoración de partes blandas en la muñeca izquierda. Nos contaban también hipoestesias en el territorio cubital. En la resonancia vemos una masa en el compartimiento flexor, muy heterogénea, tanto en T1 como en las secuencias sensibles al líquido, restringe un poco la difusión y vemos que tras administrarle contraste, pues vemos un realce intenso en algunas áreas, pero también algunas áreas de necrosis dentro de la lesión, por lo que decidimos hacerlo por fusión para evitar un poco estas áreas de necrosis y el diagnóstico final fue un leiomiosarcoma de alto grado y bueno, se pudo beneficiar de una quimio. La verdad es que se redujo bastante el tamaño de la lesión y al final pudieron hacerle una resección, un tratamiento quirúrgico de esta lesión. Otro caso,
A ver si bloquea un poco. Vale, igual esto se va a apagar. Dani, no sé si puedes ayudar a... Lo voy a reiniciar un Sí, momento. sí, reinicia. Vale. El PowerPoint se ha saturado con tanto vídeo e Vale. imagen. Vuelvo a abrir y ya está, gracias. Vale. Pues muy bien, llevamos por aquí. Vale, pues seguimos. Este es el caso de un varón de 75 años, trasplantado renal y en deterioro del estado general. Y bueno, nos pedían una biopsia de esta lesión a nivel de la calota craneal. Es un paciente con una sospecha de una masa pulmonar en el lóbulo superior derecho. Y bueno, aquí realmente lo que nos preocupaba era más la complicación que podía tener esta biopsia de hemorragia en la fosa posterior más que la biopsia en sí. Como nuestro ecógrafo se puede conectar al PACS, pues decidimos cargar las imágenes del TAC de cráneo y pudimos, bueno, dirigir un poco mejor nuestra biopsia y bueno, se confirmó el diagnóstico de una metástasis de adenocarcinoma de origen pulmonar. Vale, otro caso, la verdad es que este caso tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros. Es un caso que vimos con el doctor Ballesteros y la doctora López. Se trata de un varón de 53 años con un antecedente de un linfoma testicular en el 2019. Había recibido quimio y radio. El paciente estaba estable, le iban siguiendo por PET. Bueno, los 3 últimos PETs eran normales. Y nada, nos cuenta el paciente que al día siguiente de haberse puesto la vacuna para el COVID, se notaba un bulto en la zona de la punción. Pues antes de hacer la ecografía, bueno, piensas en un conglomerado de adenopatías, como muchas ecografías que hemos hecho a lo largo de estos meses. Y bueno, la verdad es que lo que veíamos era una gran masa. Al final este paciente, nuestra compañera, la doctora Horta, le hizo un PET y en el PET no veíamos una, sino 2 masas de muy gran tamaño a nivel del brazo. Y algo sorprendente también, veíamos esta captación muy intensa en el PET, que ahora veremos de nuevo, de todo el plexo braquial del miembro superior derecho, una captación muy intensa que vemos aquí también en el eje coronal. Le hicimos la resonancia, en la resonancia se ven hallazgos muy similares, masas de partes blandas en brazo con una restricción muy intensa, aquí nos salían valores de 0,5 y en el plano coronal pues vemos esta afectación extensa de todo el plexo braquial. Aquí vemos la correlación entre la resonancia y el PET. Y bueno, también le hicimos curvas dinámicas. En la masa más superior tenía curvas tipo 3 y en la lesión más distal veíamos curvas más patológicas, tipo 4 en este caso. Y bueno, la verdad es que esta entidad en mi sección nadie la conocía, pero lo comentamos con nuestra compañera, la doctora López, de la sección de abdomen, y ella sí que había visto hasta 2 casos incluso bueno, esta entidad de neurolinfomatosis, en este caso como recidiva de linfoma. Y bueno, dirigimos la biopsia a esta zona de mayor captación y de curva patológica en la resonancia y se confirmó el diagnóstico de recidiva de linfoma difuso. Otra aplicación que no tenemos mucha experiencia, solo hemos hecho una a lo largo de este año, es la biopsia muscular de forma percutánea. Cada vez hay más artículos que describen esta técnica, pero bueno, en mi hospital el circuito con los cirujanos está muy establecido y todavía no lo estamos haciendo, mucho. Pero bueno, os aprovecho para presentar este caso de una mujer de 53 años con una sospecha de una miopatía inflamatoria. Bueno, en la resonancia veíamos una afectación difusa de
de la musculatura, sobre todo en el miembro inferior izquierdo, de la musculatura isquiotibial, y nos pidieron una biopsia para estudiar y para poder ajustarle el tratamiento. Al principio lo intentamos hacer con elastografía. Esta también es una técnica que, bueno, en el campo de músculo se puede desarrollar mucho todavía. No, nosotros no tenemos mucha experiencia, la verdad, no veíamos mucha simetría entre los diferentes planos y al final decidimos hacerlo con fusión. Y bueno, otra aplicación posible de la ecografía fusión. Otro caso de una biopsia sinovial de una mujer de 28 años con una destrucción de la articulación de la cadera izquierda muy avanzada, que nos contaban que fue a raíz de un embarazo. Vemos un pequeño derrame articular, un engrosamiento sinovial, un realce muy intenso, y bueno, este es uno de los primeros casos que hicimos y empleamos esta aguja que es de pequeño calibre, de 20 gauges, y pudimos ayudarnos un poco con la fusión para dirigir mejor la biopsia. Otro caso es el de un chico es el de un chico de origen pakistaní de 20 años con una lesión en radio distal sospechosa de una osteomielitis. Nos pidieron un cultivo para poder ajustarle el tratamiento. En un primer momento lo hicimos por TAC. La verdad es que el abordaje por TAC fue bastante sencillo. Lo único es que la muestra era insuficiente y nos pidieron sacarle otra muestra. La segunda vez decidimos hacerlo mediante ecografía fusión. Incluso utilizamos, como veis aquí, los marcadores del TAC. Utilizamos el TAC que se empleó para el aspirado, y vemos aquí la correlación entre la imagen de TAC y la ecografía, y bueno, pudimos sacar una muestra y finalmente se confirmó el diagnóstico y la sospecha de tuberculosis. Aquí os enseñaré unos casos de biopsias óseas que hemos realizado. A ver si puedo volver a pasarlo. Vale. Este se trata de un varón de 52 años con dolor en rodilla. Vemos una afectación difusa de la médula ósea en la tibia, un derrame articular, una artrosis muy severa. También veíamos una fractura por compresión. Y bueno, es un caso en una zona segura. Pensamos que lo podíamos hacer con ecografía fusión. Marcamos la zona. Entramos por la zona medial de la tibia, marcamos los puntos, medimos la distancia que teníamos. La verdad es que teníamos bastante margen de seguridad y lo pudimos hacer mediante ecografía fusión. Otro caso, una niña de 7 años con un antecedente de un sarcoma de Ewing. En un control de PET se veía una afectación de la pelvis a nivel del sacro, con afectación de las partes blandas adyacentes, y también una afectación de la rodilla izquierda. Nos pidieron sacar muestra para estudio y bueno, lo hicimos con fusión y biopsiamos tanto la lesión de partes blandas a nivel adyacente al sacro y la rodilla y la tibia proximal, y curiosamente el resultado de las partes blandas fue inespecífico y bueno, y se confirmó, por desgracia, la sospecha a nivel de la biopsia ósea de tibia de recidiva de sarcoma de Ewing. Este es un caso que hicimos con la doctora Amador. Bueno, por desgracia, esta niña murió a los pocos meses. Otro caso este es un caso que vimos con el doctor Montaner y el doctor Ballesteros. Es una chica de 19 años que nos derivaban de una privada de Mallorca con una sospecha de una lesión ósea para estudio. Le hicimos una resonancia y un TAC. Vemos una lesión metafisoepifisaria con edema en la médula ósea, una lesión con ciertas características agresivas, sospechosa en este caso de un tumor de células gigantes. Aquí en este caso decidimos fusionarlo con el TAC. La verdad es que no hacía falta porque vemos muy bien a través de esta cortical rota incluso el margen posterior de la lesión, y pudimos hacer la biopsia guiado
por ecografía fusión. Este es el caso que os comentaba de la ablación percutánea, que al final no pudimos hacer con fusión. Se trata de una mujer de 74 años con una neoplasia de pulmón, que bueno, estaba en remisión completa, estable, y bueno, en un control de PET se había visto un nódulo a nivel de la espalda, que bueno, ella comentaba dolor a este nivel, y se decidió en el comité un tratamiento bueno, curativo en este caso. En un primer momento se intentó, bueno, se habló de ponerle un arpón a este nivel y luego que los cirujanos lo quiten, pero al final se decidió ablación y no lo pudimos hacer con la fusión. Yo creo que probablemente porque el PET se adquiere en decúbito supino y bueno, a la hora de hacer el procedimiento hay que girar el paciente y en este caso la anatomía cambiaba mucho y decidimos hacerlo por TAC. Vale, pues antes de acabar os quería compartir unos consejos, recomendaciones que hemos ido aprendiendo a lo largo de este año. Bueno, la primera de todas, creo que la más, buscar muy buenas referencias anatómicas, buscar puntos que podemos correlacionar bien en la resonancia con la ecografía, porque va a ser clave para tener una sincronización buena. Como mínimo más de 2 puntos, o sea, lo ideal es por lo menos 3. Cuanto más puntos, pues más fino será, mejor será la sincronización. Es mejor darle más prioridad a estos puntos de referencia que el plano de adquisición en la reso. Durante la adquisición de la imagen 3D en la resonancia, pues intentar siempre incluir alguna referencia anatómica que sabemos que nos será útil. Por ejemplo, en los tumores de partes blandas del muslo, pues por ejemplo intentar incluir la rodilla, porque nos será más fácil luego sincronizar el estudio. No comprimir mucho con la sonda, porque bueno, el TAC o la resonancia se hace sin compresión, y si comprimes mucho luego durante la ecografía, te arriesgas a perder un poco la noción de profundidad en este caso. Pasa un poco lo mismo con la angulación en la ecografía. Y ya por último, pues probar esta técnica en lesiones, incluso lesiones donde no lo vamos a necesitar, y así tenerlo un poco más a mano en los casos donde sí lo necesitaremos. Los pros y los contras, o bueno, más que pros, perspectivas. Además del sensor que se acopla en la sonda, hay sensores que se pueden acoplar a algunas ondas, en este caso de radiofrecuencia, y esto pues nos permitiría incluso ver la punta de, este es un caso del doctor Ganji en Estrasburgo, incluso pues en ablaciones de lesiones óseas, por ejemplo, de tumores de partes blandas más profundos, ver quizás pueda hacer un campo futuro a desarrollar en músculo esquelético. Al fin y al cabo esta técnica se desarrolló en hígado para ablaciones, ¿por qué no utilizarla en músculo esquelético en un futuro? Es una técnica que no irradia, no hace falta inyectarle contraste al paciente y bueno, quizás emplearla incluso en combinación con la ecografía con contraste. La principal limitación, pues por supuesto, aumenta el tiempo, y quizás el comentar esta limitación de intentar adquirir el estudio de resonancia o de TAC con la misma posición que vamos a emplear luego para hacer el procedimiento. Bueno, en conclusión, decir que es una técnica que se adquiere fácilmente, la podemos aplicar en el día a día para casi todos nuestros procedimientos, incluso se puede entrenar para guía de artros, para lipomas, que a veces, pues, como hemos visto en estos casos, se delimitan muy bien en otras técnicas, pero por ecografía a veces cuesta un poquito más. Es una herramienta que nos permite, pues, hacer biopsias cada vez más dirigidas, plantearnos quizás algunas biopsias óseas y quizás en un futuro, pues, quizás algunas ablaciones percutáneas, y bueno, combina las ventajas de ambas modalidades de imagen y podemos evaluar en tiempo real todo lo que estamos realizando. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Reda, por esta excelente
presentación que nos ha mostrado la utilidad de la fusión ecográfica y en sus diferentes aplicaciones, ya sea, como explicabas, a nivel docente, ¿no?, para residentes, y sobre todo a nivel intervencionista, tanto a nivel diagnóstico como terapéutico. ¿Vale? Ahora pasaré a leer las preguntas. Vale, hay una pregunta de Salva. ¿Vale? En las biopsias de próstata tenemos la opción de biopsia por fusión cognitiva, por la experiencia y formación del radiólogo o radióloga, y biopsia de fusión real entre la RM y la eco. ¿Tú crees que siempre es mejor la fusión de RM-eco más que la fusión cognitiva? Bueno, la verdad no tenemos mucha experiencia en mi hospital en este campo, pero revisando este tema yo creo que la fusión con resonancia tiene más ventaja porque una vez que tienes una buena sincronización entre la ecografía y la resonancia, ves muy bien la lesión por resonancia y entonces puedes dirigir tu aguja de forma, o sea, a mí en las biopsias me da mucha más confianza saber dónde me dirijo, dónde exactamente quiero dejar mi aguja, y cuando tienes la imagen de resonancia al lado con el contraste o esta señal heterogénea, pues me da un plus de confianza en estos casos. Creo que yo creo que de momento pues con la fusión de resonancia, pero desconozco un poco este campo. Vale. Hay otra pregunta de Salva. La realización de ecografía fusión supone aumentar mucho más el tiempo de las exploraciones. 30 minutos más. ¿Reserváis más tiempo en vuestras agendas cuando vais a realizar ecografía fusión? La verdad que no. O sea, tenemos la suerte de que nuestro ecógrafo se puede conectar directamente al PACS, o sea que muchas veces las imágenes ya están disponibles en el ecógrafo, o si no tenemos ningún problema que nos las pongan en un CD, que también es muy fácil cargarlas en el ecógrafo mediante CD u USB. Y bueno, para decir la verdad, las primeras tardas muchísimo, igual media hora ni te llega, porque no sabes dónde está el botón de fusión, cómo hay que sincronizar bien la imagen, dónde se gira el plano de la resonancia, por ejemplo. Pero bueno, en las últimas que hemos hecho cada vez lo hacemos más rápido. Yo creo que 5 o 10 minutos es suficiente para tener una buena sincronización de imagen. En 5 o 10 minutos se puede hacer. Y bueno, para esto están los técnicos de aplicaciones. Tuvimos la suerte de que justo nos cambiaban los ecógrafos y han venido durante unos cuantos días con nosotros, y la verdad es que nos ayudaron muchísimo a ajustar, a planificar esos procedimientos y a ajustarlo para hacerlo de lo más rápido posible. Vale. La siguiente pregunta creo que ya la has respondido durante la charla, porque ponen, en tu experiencia, las biopsias realizadas con fusión permiten obtener mucho mejor material de anatomía patológica. Creo que es lo que comentabas, que es la zona de ir a mayor realce, ¿no? A mí me da la sensación que sí, habrá que hacer estudios y comparar estas técnicas con otras técnicas, pero la verdad, yo sobre todo en los tumores de estirpe grasa que vemos muy bien por resonancia, y los tumores que tienen un realce heterogéneo, pues muchas veces, sobre todo para la gente que empieza por ecografía, no lo ves tan bien, no sabes exactamente dónde está la zona quizás más rentable para la biopsia. Y bueno, tener esta imagen al lado y poder dirigir un poco mejor tu aguja, pues a mí me da la sensación que puede aumentar bastante la rentabilidad de estas biopsias, sí, sin duda. Hay otra pregunta de Salva. En tu experiencia, ¿las biopsias realizadas con fusión suponen menos molestias para el paciente al poder situar a la primera la aguja de biopsia sin necesidad de realizar varios intentos? Bueno, más o menos lo que comentabas, ¿no? Sí, parecido. Lo único que recomiendo es prepararlo todo antes, porque sobre todo al principio, si te pones a prepararlo todo delante del paciente,
sí que, bueno, como cualquier procedimiento, el paciente se pone más nervioso, va bien entrenarlo. Yo siempre lo digo, al principio para anatomía, para estudios o incluso ecografías diagnósticas, donde no lo vas a necesitar. Y de esta forma, pues en el día que lo vayas a necesitar, pues tenerlo a mano y poder emplearlo de forma más rápida y más eficiente. Vale. Le otra pregunta. Para poder tener una buena imagen RM para la fusión con ecografía, ¿esa tendría que ser una imagen 3D o con voxel isotrópico? ¿Este tipo de imagen ya la hacéis por rutina en los estudios tumorales o volvéis a citar al paciente para completar el estudio para posteriormente hacer la fusión? Pues muchas veces ya lo incluimos en nuestro protocolo. En nuestro protocolo de tumores muchas veces lo incluimos. Trabajamos con una resonancia de General y lo que hacemos es un LAVA. Vemos que es un LAVA, un T1 FATSAT con contraste, justo al final del estudio. Es una secuencia bastante rápida y suele ser bastante isovolumétrica. Y suele alargar el estudio pues unos 3-4 minutos, pero realmente lo utilizamos para hacer reconstrucciones en coronal, en sagital, y por qué no, si esta lesión va a ir a biopsia, pues tener las imágenes en el ecógrafo y poder cargarlas si decidimos hacer el estudio con fusión. Los compañeros de pediatría en el hospital, incluso en los estudios articulares, ya en su protocolo incluyen siempre una secuencia 3D. Vale. Leo otra pregunta. ¿Piensas que la fusión con técnicas funcionales de difusión y PET puede ayudar a seleccionar de forma más precisa el punto de biopsia y tener impacto en datos histológicos más precisos con impacto en la decisión terapéutica? Yo creo que sí, yo creo que cuanto más se dirige la biopsia, un poco lo que decía antes, más se dirige la biopsia a la zona de mayor captación en el PET, por ejemplo, la zona más heterogénea de resonancia, que sospechamos una zona que restrinja más la difusión, perdona, una zona de mayor realce, pues por supuesto yo creo que aumenta la rentabilidad de nuestra biopsia. Vale, pues ya están las preguntas. Voy a dar paso a Salva, ¿vale? Muy bien. Marta, quizás Xavi, como experto en músculo esquelético, que quisiera hacer alguna pregunta. Xavi, no sé si puedes... ¿Xavi? Un segundo. Se acopla. Sí. Quizás si sales del móvil... Ahora, perfecto. Ahora, ya está, un segundo. Es que con el ordenador que tengo no escuchaba bien y tenía el teléfono para el audio. Muy bien. Nada, yo solo quería, bueno, felicidades por la presentación, la verdad es que muy interesante. Gracias. Nosotros aquí en el hospital tenemos ya experiencia, ¿no?, con el tema de la fusión de resonancia para el tema de las próstatas. Y sí que es verdad que al principio, ¿no?, pues los comentarios que escuchaba de la gente es que el tema de cargar los estudios inicialmente, ¿no?, que es un poquito lento muchas veces y que cuesta, ¿no?, iniciarse un poquito. Pero yo creo que sobre todo para la patología musculoesquelética, tumores de partes blandas, poder elegir zonas, ¿no?, un poquito más concretas para hacer la biopsia, yo creo que es interesante. Y antes de que hacía la presentación, no pensaba, ¿y las lesiones óseas, no? Porque muchas veces, si la cortical ya está rota y la puedes ver por ecografía, pues puede ser sencillo, ¿no? Pero claro, a veces si te queda un poquito de cortical y no ves la lesión de debajo, digo, a lo mejor por la fusión te puede ayudar, ¿no?, para hacer este tipo de biopsias. No sé si os ha costado mucho las biopsias óseas que habéis hecho, alguna complicación o alguna cosa. No, yo creo que justamente lo que dices, a veces, bueno, si tienes la suerte de tener la cortical rota y verlo por ecografía, es estupendo. Pero a veces sí que la cortical está afectada, pero bueno, tener exactamente la referencia de la imagen de taco o resonancia y saber exactamente dónde vas a entrar, pues te da muchísima confianza. En la biopsia de rodilla que enseñaba antes, igual lo más complicado que tuvimos al final fue, bueno, romper esta cortical de tibia, que bueno, a veces cuesta mucho. Era un paciente bastante joven
Y luego, pues, al estar más acostumbrado a la sala de TAC, sí que es una sala más grande, una sala donde tenemos, bueno, tenemos más material, estás más, es una sala que está más adaptada para este tipo de biopsias. Quizás, pues, en este caso, la sala de ecografía no era la más adaptada para este tipo de biopsia, pero se puede hacer perfectamente y plantearlo en estos casos, sobre todo en gente joven, te ahorras, bueno, no irradias y en algunas zonas seguras se puede plantear perfectamente, creo que sin duda. Perfecto, ya estamos. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Gracias, Xavi. Gracias, Marta, por tu excelente moderación. Quizás, Reda, tendríamos que tener salas dedicadas a intervencionismo por eco, ¿no? Tendríamos que tener salas con más espacio, porque a lo mejor tenemos las salas de TAC grandes, porque hacemos, y las salas de eco pequeñas, ¿no, Reda? Sí, ¿Tú qué sin crees? duda, sin duda. Yo con la ecografía fusión muchas veces lo veo como una nueva sala, en realidad. Es como una nueva sala para el intervencionismo y en mi hospital ya nos lo estamos planteando. Mi jefe se está planteando crear una sala más dedicada para el intervencionismo por eco y creo que el futuro pasa por aquí. Yo creo que sin duda será más útil tener salas más adaptadas, quizás salas para hacer procedimientos combinados entre TAC, ecografía. Yo creo que sin duda el futuro será esto en nuestra área, sobre todo en músculo esquelético, sin duda el futuro será esto. Bueno, esto lo estamos diciendo ahora, pero el doctor José del Cura lo lleva diciendo siglos, que él siempre, cuando estaba en Basurto y ahora en Donosti, tiene pues, ecografía intervencionista. Bueno, Reda, si quieres, yo al final lo que hago siempre es un resumen para la audiencia. Yo creo que diría 4 palabras. Has dicho una palabra, has dicho fácil, en el sentido de que tú crees que al principio cuesta un poco, lo que también Xavi ha dicho de que cuesta acá, pero que crees que si lo preparas todo antes, lo practicas un poco en pacientes que no vas a necesitar hacer biopsias, es fácil. Después, rentabilidad diagnósticas. Has sido muy entusiasta, sobre todo con el tema de tus resultados a nivel de tumores de partes blandas, ¿no? El tema de biopsias, también alguna radiofrecuencia, o sea, rentabilidad diagnóstica y terapéutica. Después has dicho un poco inconvenientes, has dicho el tiempo, pero que eso con el tiempo lo vas arreglando. También has dicho el tema de que, hombre, el plano de la reso tiene que pensarse ya hecho un poco el plano que vas a hacer el eco. También concretamente el tema de 3D, que también Xavi te ha sugerido. Pero yo creo que la palabra fundamental ha sido confianza. Has dicho que a ti como radiólogo te da mucha más confianza el poder tener la fusión. No sé si te parece bien este resumen o quieres añadir alguna. No, perfecto, Salva, la verdad es que muy bien. Es el mensaje que quería transmitir y nada, de nuevo dar las gracias por la invitación y permitirme compartir con vosotros este tema. Perfecto. Pues Reda, muchísimas gracias. Seguro que la audiencia irá al repositorio para mirarse muy bien un poco tu vídeo y todo, porque ha sido muy interesante. Sin más, comentar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Eduardo Sala, que es el jefe de servicio de ginecología y obstetricia de nuestro hospital, y que nos va a hablar de nosotros cuando hacemos un informe en patología oncológica, digamos ginecológica, tumores ovario, por ejemplo, cómo tendríamos que, o qué los gines necesitan de nuestros informes. Están todos invitados, nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Vale. Que tengan buen día. Adiós, gracias. Adiós. Adiós.